Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén, Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Feliz año. ¿Cómo estamos en este día? En este primer domingo de este 2026. Jeez. Me acuerdo cuando estábamos antes de entrar al 2000, pensaba del año 2020 se hacía una eternidad y ya lo rebasamos y ahí vamos, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, como dijo nuestro hermano, hasta este día el Señor nos ha ayudado. Y con su ayuda vamos a continuar, así que vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Y antes de comenzar, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Hermano Luis. Amén, hermano. Vamos Amén. a orar por este momento. Amén. Padre, Señor Santo, en este momento, Señor, tu siervo va a predicar la palabra, Señor. Señor, ayúdalo, Señor, a que esa palabra llegue a corazones sensibles. Bendice a tu siervo grandemente, Señor, en este nuevo año que va a principiar, Señor. Que nada le falte, Señor, y que todo el tiempo Él esté agradecido para con usted. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Amén, hermano Luis, adelante. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Vamos a leer este nuevo pasaje que comenzamos esta tarde en Romanos capítulo 13, los versículos del 8 al 10. Y dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Pueden ocupar su lugar? Cuando hablamos del amor es mucho más fácil hablar del amor que vivir conforme al amor. Y esto es algo que el propio apóstol Pablo atestigua, ya que él confiesa, como hemos visto en algunos capítulos anteriores, y aquí en Romanos 7:14, donde dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que todo creyente sincero sabe que esta verdad se aplica a nuestra propia vida. Queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos y terminamos haciendo lo que no debemos de hacer. Pero no obstante, la obediencia es el corazón de la vida cristiana fiel. Y es por medio de la obediencia que Es por medio de la obediencia a Dios que los creyentes tienen bendición, gozo, poder espiritual. El propio Jesús advirtió allá en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión dijo Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Jesús también dio el ejemplo perfecto de obediencia y también nos dio un patrón a seguir para todos los creyentes cuando dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La esencia misma de la encarnación, el hecho de por qué Jesús vino, fue precisamente, Él vino en obediencia al Padre Celestial. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. También testificó en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aun cuando estaba en intensa agonía en el Getsemaní, ante los acontecimientos terribles que sabía que le esperaban, Él oró en 2 ocasiones para que se hiciera la voluntad de su Padre. Primero dijo, Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Un poco después, tras hallar dormidos a sus discípulos, otra vez, dice, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que, como podemos ver, la obediencia demanda el ejercicio de la voluntad bajo el impulso y el poder del Espíritu Santo, tal como sucede cuando nos acercamos al Señor para recibir la salvación. Ese poder es la fuente de toda la obediencia. Y el Señor demanda obediencia para vivir la vida cristiana, de la misma manera que demanda fe para recibir la vida espiritual. Por ahí algunos dicen, pues deja que Dios obre. No te preocupes, deja que Dios obre en tu vida. ¿Sí? Y esa frase o esas palabras son válidas cuando se utilizan en el sentido de confiar en la sabiduría y poder de Dios y no en los recursos humanos, pero esa frase o esas palabras no son válidas ni son bíblicas si se refiere a poner la voluntad, nuestra voluntad, en un sentido neutro, por así decirlo, y esperar que Dios controle todas las cosas aparte de la voluntad humana y el esfuerzo personal. Si fuera así, pues, ¿por qué tenemos tantos mandatos y exhortaciones en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Pues todos esos mandamientos pues no tendrían sentido. ¿Sí? ¿Por qué razón disciplinar a los desobedientes si no son responsables por sí mismos? Y si obedecen, ¿por qué razón habría que recompensarlos? ¿Sí? Por esas razones obvias, la obediencia nunca ha sido popular. ¿Sí? Desde nuestra temprana edad, siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, desde bebés. ¿Sí? Someternos a la voluntad de nuestros padres nos cuesta trabajo, porque siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Por esa razón, cuando Adán y Eva pues desobedecieron la voluntad de Dios, que es la raíz de todo lo que ha sucedido desde aquel trágico día, porque la palabra de Dios nos dice que el pecado es infracción de la ley y rebelión en su naturaleza o a su naturaleza. Como el apóstol Pablo explicó anteriormente en esta epístola, la desobediencia a causa de la incredulidad
hizo que los hombres caídos desde el principio acogieran, como nos dice ahí aquí en Romanos, toda impiedad e injusticia por medio de las cuales detienen con injusticia la verdad, deshonran a Dios, se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido porque cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que nos dice comenzando esta carta a los romanos, y fue debido a esa desobediencia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, como nos dice en el versículo 26, y a una mente reprobada, como nos dice en el versículo 28. Y a causa del hombre viejo que aún traemos cargando, como nos dice Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que la obediencia a Dios no siempre se da con facilidad, pero el creyente genuino ha sido renovado, hemos sido renovados en Cristo y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y esas son razones más que suficientes para que tengamos una disposición voluntaria y un deseo para hacer la voluntad de nuestro Padre. Y de hecho ese deseo interno es una de las evidencias más fiables de la salvación. Porque una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, pues da evidencia de que no es hijo de Dios. Pero todo aquel que hace la voluntad de Dios, pues también da evidencia de que efectivamente es un hijo de Dios. ¿Sí? Y como creyentes todos podemos decir como Pablo en Romanos 7:21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El verdadero Hijo de Dios se deleita precisamente en la ley de Dios, en su palabra. Y aún el creyente más piadoso y espiritual, en alguna ocasión va a desobedecer al Señor, o en varias ocasiones, pero su conciencia no está libre hasta que se arrepiente y obedece. Porque su desobediencia no solo es contraria a la voluntad de Dios, sino contraria también a sus propios anhelos más profundos. Y uno de esos anhelos más profundos del creyente verdadero es la obediencia a Dios. ¿Sí? Porque para el creyente la obediencia a la palabra de Dios es algo que le llena de amor, ánimo y esperanza. Y esta verdad se representa de la manera más bella y majestuosa en el Salmo 119, que no vamos a leer porque es bastante largo, ¿verdad? Pero pueden ustedes revisarlo. Y sin duda alguna, este poema o este salmo es la serie más grandiosa de declaraciones hechas por un hijo de Dios que expresa su deseo más íntimo de someterse a la voluntad de Dios. Y el salmista emplea 10 palabras diferentes, la mayoría de las cuales se repiten en numerosas ocasiones para representar la palabra de Dios. Así que les dejo de tarea que lo revisen, lo lean. Amén. Y todos esos deseos que el salmista expresa ahí, pues siempre se ven embestidos por el pecado, que aún, como el salmista dice en conclusión al terminar el salmo, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Versículo 176. Así que una parte vital de la obra de santificación del Espíritu tiene el objetivo de capacitarnos para
obedecer. Nos dice Pedro, 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pablo también amonestó a los filipenses, en Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la manera de ocuparnos en nuestra salvación, ¿cómo nos podemos ocupar en nuestra salvación, más bien dicho? ¿Sí? Siendo obedientes al Señor. De esa manera podemos ocuparnos en nuestra salvación. Pablo elogió a los cristianos de Roma a causa de su obediencia a Cristo, porque a pesar de la persecución que tenían y las penalidades que estaban pasando, ellos se mantenían obedientes. Y expresa esto en Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que la marca distintiva de cualquier creyente fiel es una vida de sumisión a Dios y a su palabra. Una vida que, como la de Pablo, se deleita en la ley de Dios. ¿Sí? La pasión que debe consumir al creyente fiel es agradar al Señor en todo. ¿Sí? Pablo ya nos los declaró anteriormente en lo concerniente al juicio y castigo. Un cristiano que no está por completo libre de la ley, un creyente está por completo libre de la ley. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es andar ¿qué? En obediencia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y más adelante nos dice que Dios condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Así que la diferencia para un creyente no radica en los requisitos de la justicia de la ley, sino en la manera como esos requisitos se cumplen en nosotros. Por la manera como andamos conforme al Espíritu, como nos dice Pablo, cuya justicia y poder obran en y por medio de nosotros. Así que en los creyentes el requisito divino se cumple por intervención divina a medida que el Espíritu Santo de Cristo nos capacita para obedecer su palabra santa. Hay algunos creyentes, ¿verdad?, que comentan por ahí, desde que me convertí, siento que ahora tengo más lucha contra el pecado. Siento que cada día es una batalla para mí. Y creo que en alguna ocasión todos pasamos por ahí. Pero eso es más que normal, porque para una persona incrédula no existe tal cosa. ¿Sí? Una persona incrédula no puede batallar con el pecado. ¿Sí?
porque precisamente es esclava del pecado. Pero una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, una vez que alguien ha nacido de nuevo, pues claro, ahora el pecado es enemigo, ¿sí? Es nuestro enemigo. Y por eso sentimos esa batalla constante. Algunos pueden decir, ¿y hasta cuándo va a terminar esa batalla? Pues esa batalla la vamos a tener hasta que muramos o hasta que el Señor venga, ¿sí? Así que es la batalla que debemos llevar día a día. ¿Y por qué he estado hablando de la obediencia? Bueno, porque la obediencia y el amor nunca pueden estar separados, ¿sí? Si decimos que amamos a Dios, debemos de ser, ¿qué? Obedientes. Porque sin obediencia realmente no hay amor. No podemos decir que amamos a Dios cuando vivimos ¿en qué? En desobediencia. Así que la obediencia y el amor son inseparables. En esta sección práctica de la carta a los Romanos, hemos visto que Pablo primero trató con la relación correcta que debemos de tener con Dios, ¿sí? Después de 11 capítulos de doctrina que el apóstol Pablo nos da en esta carta, donde nos explica todo acerca de la justificación, de la redención, pues del capítulo en adelante nos habla acerca de los deberes, ahora sí, de los deberes que nos corresponden a nosotros. Y el apóstol Pablo comienza con la relación que debemos primeramente tener con Dios, ¿sí? Donde debemos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, ¿en qué? En sacrificio vivo, ¿sí? Así que comienza primeramente con teniendo una relación correcta con Dios. Luego vimos que también tenemos que tener una relación correcta con el mundo. Primeramente con el creyente, con los demás creyentes, luego con el mundo, luego con los hermanos en la fe y luego con todos los demás. Y también hemos visto nuestra relación con el gobierno humano. Pero ahora aquí el apóstol Pablo se enfoca de nuevo en nuestra relación con otros, una relación que se debe resumir en una sola palabra. ¿Cuál creen que es esa palabra? El amor, ¿sí? Y como dije al principio, hablar del amor puede resultar muy fácil, pero vivir conforme al amor no es tan fácil. Así que el apóstol nos va a decir aquí que el amor es la clave de toda obediencia piadosa, porque el amor cumple a perfección la ley de Dios. Y en estos 3 versículos el apóstol expone primeramente cuál es la deuda de amor, versículo 8. Luego el cumplimiento del amor, versículos 9 y la mitad del versículo 10. Y el diseño del amor, en la segunda parte del versículo 10. Así que el versículo 8 nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Anteriormente, en el versículo 6 y 7, vimos que el apóstol Pablo nos habló acerca del pago de impuestos. ¿Se acuerdan? Y la admonición
no debáis a nadie nada, mantiene la continuidad de su enfoque en las obligaciones financieras del cristiano. La frase se interpreta algunas veces como si implicara que los creyentes no están en libertad de contraer deudas de cualquier tipo. ¿Sí? Algunos inclusive piensan, ¿verdad?, que como creyentes no debemos de pedir prestado. Sin embargo, no existe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento prohibiciones categóricas a la prestación de dinero o al endeudamiento en general. La ley mosaica sí requería lo siguiente. En Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y pues podemos ver aquí que es obvio que a partir de este versículo, que sí se permitía prestar, también era permitido pedir prestado. En el aspecto moral del asunto, tenía que ver con el cobro de intereses o usura a los pobres. Usura quiere decir cobrar más de lo debido, ¿sí? O sea que es permitido cobrar intereses, pero no hay que abusar. Amén. Así que el principio de cobro de intereses se expresa en detalle en Levítico 25:35 en adelante. Dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Dios también hizo advertencias a su pueblo en contra de rehusar el préstamo a un compatriota, rehusar el préstamo a un compatriota cuando se acercaba la llegada de un año sabático, en el cual, como saben, cada 7 años se les debía perdonar todas las deudas, ¿sí? Así que también Dios les dijo: hey, si hay alguien que necesita un préstamo cuando se está acercando el 7º año, no rehúsen prestarle, ¿sí? Porque ¿cuál sería el pensamiento? Sí, pues ya no va a pagar. El Señor prometió a los prestamistas desinteresados y generosos, en el versículo 10, en Deuteronomio 15, dice que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y declaró también: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. En el Salmo 37, 21 y 26. También nos dice que a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. Así que bien sea que un prestamista generoso reciba el pago completo de su adeudado, es incuestionable que será recompensado ¿por quién? Por el Señor. Así que en esos pasajes y muchos otros resulta obvio que la entrega y solicitud de préstamos eran prácticas legítimas en el antiguo Israel. La ley tenía regulaciones precisas sobre los préstamos y prohibía el cobro de intereses a los desvalidos, pero no prohibía el préstamo en general con intereses sinceros y razonables. En el Sermón del Monte, Jesús aprueba de manera tácita la solicitud de préstamos y manda a los prestamistas potenciales. En Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo ¿qué? Rehuses. Así que para aquellos que dan con generosidad y desprendimiento, Jesús también dijo en Lucas 6:35:
Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Así que aquí vemos nuevamente que la promesa de que cuando damos a otros con bondad genuina, a quienes lo necesitan, el Señor mismo nos recompensará en la medida de su gracia. Así que la Biblia en los dos testamentos justifica, ¿verdad?, el pedir prestado y el prestar. Para aquellos que no cuentan con otro recurso, y también manda a los creyentes que estén en capacidad de hacerlo, que presten esos recursos a sus hermanos necesitados sin aprovecharse de ellos. En el campo de los negocios, pues, aparte del caso de los necesitados, Jesús aprobó también la solicitud de préstamos financieros con fines de inversión. En la parábola de los talentos, como sabemos, ahí en Mateo 25, 14 en adelante, el Señor expresó sus elogios a los dos siervos que habían invertido su dinero con sabiduría, pero reprendió al siervo infiel que se limitó ¿a qué? A enterrar el dinero que le había sido confiado. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y sabemos que los préstamos pues son muy necesarios, ¿verdad? Porque sería casi imposible para alguien que quiera iniciar un negocio, iniciarlo sin un préstamo. Como sería muy difícil comprar también una casa si no pudiéramos obtener un préstamo, ¿sí? Así que en los casos de necesidad, la Biblia aprueba los préstamos, tanto el pedir prestado como el dar prestado, ¿verdad? Pero también la Biblia no justifica el pedir prestado con fin de comprar cosas innecesarias, ¿sí? Especialmente artículos de lujo que no pueden excusarse, ¿me entienden? Pero además, sin importar cuánto se deba, es necesario pagar a tiempo y por completo. ¿Por qué? Porque esos principios financieros son la esencia de la admonición de Pablo. No debáis a nadie nada, ¿sí? Eso es en cuanto a la deuda financiera. Pero luego el apóstol Pablo también, vamos a ver, que hace una transición radical cuando declara que todos los creyentes tenemos cierto tipo de endeudamiento. Aparte, por completo de todas las consideraciones o situaciones económicas, todos los creyentes tenemos la obligación constante de amarnos unos a otros, ¿sí? Esta es una deuda que siempre debemos estar pagando, pero nunca terminamos de pagar. Uno de los primeros padres de la iglesia primitiva, Orígenes, dijo esto: la deuda de amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre. Además, por la provisión del Señor en su gracia, es una deuda para cuyo pago continuo siempre tendremos recursos en abundancia. Y cuanto más paguemos para cubrirla, más dispuestos y gozosos estaremos de hacerlo, ¿sí? Porque nuestro amor de unos a otros se aplica ante todo a todos los hermanos en la fe, nuestros hermanos y hermanos en Cristo. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque servir a otros creyentes es servir ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Jesús dijo allá en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que el servicio a los santos no solamente demuestra nuestro amor por ellos, sino también muestra nuestro amor ¿por quién? Por Dios. Y también el amor es el tema de la primera carta de Juan. El discípulo amado nos cuenta que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? 1 Juan 2:10. También nos recuerda el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 3:23. También nos exhorta, dice en capítulo 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y también en 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo también tiene mucho que decir sobre el amor a los hermanos en la fe. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. También dio este consejo a los creyentes en Corinto. Dice: seguid el amor. Y a Timoteo le recomendó que animara a las mujeres piadosas a permanecer en fe, amor y satisfacción. Y también pidió, orando, que el amor de los creyentes en Filipos abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pedro también, quien aprendió una dura lección de amar como era el deseo de su Señor, también nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, ese amor no solamente aplica a los creyentes, sino también ¿a quién? A los no creyentes. Y no solamente a los buenos, sino también a los malos. Amén. Jesús dijo en Mateo 5:44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y como vimos anteriormente, Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. A los Gálatas los exhortó así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que el amor justo tiene una importancia tan grande que el que ama al prójimo, nos dice Pablo aquí, ha cumplido ¿qué? La ley.
Y como ya vimos anteriormente, el amor piadoso y justo no se trata de andar abrazando a nuestros hermanos, andarlos apapachando, ¿sí? Porque no depende de emociones o sentimientos, ¿verdad? El amor empieza con un corazón dispuesto a la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y además de esto, siempre encuentra maneras de hacer bien. ¿Sí? Porque el amor siempre encuentra maneras de hacer bien a quien amamos sin importar si lo merecen o no. Alguien podría decir, pero ¿y cómo podemos amar a aquellos que están lejos, que están fuera de nuestro alcance? Bueno, una manera de expresar nuestro amor es orar por ellos. Y hay veces es lo único que podemos hacer, ¿sí? Así que el orar por alguien es una expresión de amor también, ¿sí? Ya que no existe algo más grande que podamos hacer por alguien que orar por esa persona y perdonarla, ¿sí? En especial si estamos orando por su salvación y si nuestro perdón puede llevarlos a buscar el perdón de Dios. Pero también tenemos el mandato de que debemos de amar según tengamos ¿qué? Oportunidad. Así que podemos demostrar nuestro amor de diferentes formas directas y prácticas. También el amor piadoso incluye el ministrar a otros para satisfacer sus necesidades físicas y económicas. Trátese de creyentes o no creyentes, ¿sí? Ya conocemos la parábola del buen samaritano, que precisamente Jesús utiliza esa historia para enseñarnos eso, ¿verdad? Que debemos de ayudar a nuestros semejantes en sus necesidades. Es la manera de amar a nuestros semejantes, proveyendo para sus necesidades. Y también existen otras muchas formas de demostrar el amor piadoso. De suprema importancia es el enseñar y vivir la verdad de Dios. Para los incrédulos, la verdad más importante que necesitan recibir es, ¿qué es? ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Su salvación, ¿sí? Así que es la mayor demostración de amor que podemos hacer por alguien, hablarles del Evangelio. Así que como creyentes vivimos fieles en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, ¿sí? Cuando enseñamos la verdad de Dios. Incluso cuando sea necesario advertir o amonestar a otros, debemos de hablar la verdad en amor. ¿Por qué? Porque el amor piadoso nunca explota su libertad como ocasión para la carne, nunca se goza en algo falso o injusto, como nos dice 1 Corintios 13:6. Porque el amor rehúsa hacer cualquier cosa, aun cosas no pecaminosas en sí mismas, que pueden ofender la conciencia de un hermano y hacerle tropezar moral o espiritualmente. Como hemos visto en 1 Corintios, ¿no? Muchas veces hay cosas que no son pecado, que las podemos hacer, pero no las podemos hacer
pero no debiéramos de hacerlas si ofendemos a un hermano, ¿sí? Aunque nos es permitido hacerlo, pero si al hacerlo ofendemos a un hermano, mejor no hacerlo. Aplicamos precisamente eso, la ley del amor. También Pedro nos recuerda, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor piadoso es también perdonador. Debemos ser benignos, como dice Pablo en Efesios 4:32, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. También tenemos la promesa del Señor, la cual nos dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, la cual es seguida por una seria advertencia, ¿verdad? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que el amor piadoso se caracteriza por la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y pues todos conocemos el pasaje de 1 Corintios 13, ¿verdad? La cual el apóstol Pablo escribió a los corintios porque los corintios tenían todo, pero lo que les faltaba era ¿qué? Amor, ¿sí? Los hermanos en Corintio no tenían amor. Por eso Pablo escribió este tremendo pasaje acerca del amor. Pero la prueba más grande del amor piadoso es la disposición voluntaria a sacrificar nuestras propias necesidades y bienestar por las necesidades y el bienestar de otros, llegando incluso al punto de ofrendar la vida si es necesario. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Si cuando nos medimos en ese estándar, nos vemos que estamos muy abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejemplo supremo de tal amor fue precisamente el ejemplo que Jesús nos dio. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice en Efesios 5:1, debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, seguramente hasta ahorita ya pueden decir, ya basta. ya hemos oído bastante de que tenemos que amor y de qué manera de amar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos amar de una manera tan justa y abnegada? ¿Cómo puede ser que podamos hacer eso? ¿O podemos? ¿O no podemos? Bueno, pues en primer lugar, debemos tener en cuenta que nuestro Padre Celestial en su gracia provee a todos sus hijos los recursos que necesitan para obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo. Dios nunca nos ordena que hagamos algo sin que tengamos los medios para hacerlo, ¿sí? Y si nos dice que debemos de amar, es porque Él ya nos ha capacitado para que podamos amar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido capacitados por Dios para pagar nuestra deuda de amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Si alguien dice, pero yo no tengo amor, bueno, si en verdad somos creyentes, ya tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén. Y como todo, es cuestión de ejercitarlo. Ustedes saben que necesita ejercicio. ¿Por qué? Porque el amor de Dios mismo es la fuente inagotable de la cual nosotros podemos sacar, por así decirlo, el amor sobrenatural, conforme al cual nos manda vivir. Y si nos manda vivir de esa manera es porque Él ya nos ha capacitado para que lo podamos hacer. Pablo oró por los Efesios, allá en Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? A fin de que podamos amar como Dios manda. Como creyentes debemos someternos al Espíritu Santo, porque sin su ayuda no lo podemos hacer. Y para hacer esto debemos renunciar a todos los odios, animosidades, amarguras, orgullos y deseos de tomar venganza que nos separan de aquellos que estamos llamados a amar. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Sí? Dice Pablo, no tiene necesidad de que les escriba acerca del amor fraternal, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, dice, que os améis unos a otros. Así que por medio de su Espíritu Santo, Dios mismo nos enseña a amar, y puesto que Dios mismo es amor, no es una sorpresa que la primera manifestación del fruto del Espíritu sea ¿qué? El amor. ¿Sí? Gálatas 5:22. Así que el amor que Dios nos manda tener debe ser puro y genuino, porque el amor no puede coexistir con la hipocresía. Por esa razón Pedro dice, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente ¿qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, el amor piadoso también es una decisión. El amor piadoso es una decisión que debe tomarse por voluntad y disposición propia para agradar a Dios y dar poder a su pueblo para mantener la unidad verdadera. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque también el amor propio anima a otros creyentes a amar. Y por esa razón el creyente de Hebreos, como vemos en Hebreos, nos hace este llamado. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras. Y creo que ahí nos vamos a detener porque ya nos pasamos de tiempo. Así que el amor piadoso es una decisión que debemos de tomar por voluntad, no por emociones o sentimientos. Y la mejor oportunidad que tenemos para inspirar amor en otros es
Nos dice Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dijo Pablo a los filipenses, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo una misma cosa. Bueno, vamos a terminar este versículo. Pero lo más admirable de todo es que el Señor, en su gracia infinita, ha dispuesto que el amor justo sea un amor recíproco. Como sabemos que somos capaces de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Sí? En esa forma es un amor recíproco. Por otro lado, lo maravilloso es que nuestro Señor promete que el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Tremendo. ¿Sí? Así que, en conclusión, siempre vamos a estar en deuda con nuestros hermanos en cuestión de amar. Amén. Y es una deuda que nunca vamos a pagar. Así que tengamos en mente eso, y con eso ahí nos vamos a detener. En este domingo, siendo el primer domingo del mes, vamos a participar de la Cena del Señor, y vamos a ir a leer el pasaje conocido de 1 de Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, pues como saben ya todos ustedes, ¿verdad? Que aquí tenemos la ordenanza que el Señor Jesús dejó a su iglesia, la cual le fue revelada al apóstol Pablo. Y es uno de los mandamientos, ¿verdad? O ordenanzas que el Señor dejó para su iglesia. La otra es el bautismo. Y Yo creo, ¿verdad?, que así como Dios le dio al pueblo de Israel ceremonias, ritos, fiestas, las cuales no eran no eran sin propósito, sino que tenían un propósito. Y el propósito de todas esas fiestas, ritos y ceremonias
era una enseñanza y también eran una clase de profecía en forma de ilustración. Y también el bautismo y la cena del Señor creo que sirven ese mismo propósito, ¿verdad? Para los que ya han sido redimidos, sirve para recordar, ¿sí? Para recordar cómo es que el Señor nos salvó. Para los que no han sido salvados, es una enseñanza para que aprendan cómo pueden ser salvados. Y de una manera simple y sencilla, ilustrada, la cual pues se representa por el pan, que el pan en sí representa el cuerpo de Cristo, la encarnación de Cristo, el hecho de que Dios se hizo hombre. Y no puede haber salvación si no creemos que Jesucristo es Dios, ¿sí? Así que cuando participamos del pan, estamos afirmando y diciendo, yo creo que Jesucristo es Dios. Y al comer el pan, estamos ratificando esa verdad, ¿sí? Porque no nos vamos a comer algo en lo cual no confiamos, ¿sí? Comemos algo que confiamos, que podemos comer, ¿sí? De la misma manera, cuando comemos el pan, estamos diciendo, yo confío en esa verdad, yo creo en esa verdad, que Jesucristo es Dios. El vino representa la muerte de Jesucristo. Y para poder ser salvos necesitamos creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque sin ese sacrificio no hay perdón de pecados, ¿sí? Dios estableció que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y todos debemos de morir por causa de nuestro pecado. Pero ¿saben qué? Cristo vino a morir por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir, y se refiere a la muerte eterna, ¿sí? Así que nadie puede ser salvo si no cree que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz limpia todos los pecados, no solamente los presentes o los pasados, sino los futuros. Si nos ponemos a pensar, cuando Cristo murió, todos nuestros pecados eran futuros, ¿sí o no? Aún nuestros pasados, para ese entonces eran futuros para cuando Cristo murió por nuestros pecados. Así que con su sacrificio limpia todos los pecados. Amén. Así que la persona que quiera ser salva necesita poner su confianza solamente en el sacrificio de Jesucristo. Porque la salvación no es por obras. No hay algo que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. No hay algo que no podemos, la salvación no se compra, la salvación no se gana con ningún mérito ni por algún medio económico. La salvación se recibe, es un regalo, es un don, ¿sí? Y simplemente hay que recibirlo, pero se necesita fe para recibirlo, ¿sí? Porque sin fe no podemos recibirlo y sin fe no podemos agradar a Dios, ¿sí? Así que se necesita, cuando tomamos el fruto de la vida, estamos diciendo, yo creo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz me limpió de todo pecado. Y como creo, me tomo la copa del fruto de la vid, ¿sí? Ratificando esa verdad. Lo demás también tenemos que creer en la resurrección, porque sin la resurrección no hay salvación tampoco, ¿sí? Si Cristo no hubiese resucitado, nos dice Pablo que todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero como Él resucitó, también nosotros vamos ¿a qué? A resucitar juntamente con Él. Amén. Él venció el pecado, Él venció la muerte, y si estamos en Él, también nosotros seremos ¿qué? Vencedores. Amén. También nos dice aquí que tenemos que confesar nuestros pecados. Ya no pedir perdón por nuestros pecados,
pero confesarlos. Recuerden que ya nos perdonó todos los pecados, aun los que vamos a hacer mañana o pasado mañana. Pero cuando los hacemos, como estábamos hablando ahorita del amor, el que verdaderamente ama a Dios, cuando peca, se arrepiente y confiesa sus pecados. Amén. Por eso nos dice en Juan, ¿verdad?, que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, que sigue, ¿qué? Intercediendo por nuestros pecados. Aquel que dice que ya no peca, llama a Dios, ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él, ¿verdad? Así que es el medio con el cual podemos seguirnos limpiando constantemente, porque en el caminar de este mundo nos vamos a ensuciar, ¿sí? Vamos a ensuciar nuestros pies. Así que debemos tomar un breve momento para confesar nuestros pecados. Y así vamos a orar por los elementos y a pasar a participar de la cena del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar. Dar gracias. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por estos elementos, Señor, de tu mesa. Gracias por hacernos